Muy buenos días, nos encontramos aquí en nuestro programa de radio televisión Vida Sana. Nos encontramos con un grupo de especialistas que hoy van a hablar de diversos temas muy importantes. Así que sin más preámbulo, pasamos con la especialista Chris Mary Alcántara. Adelante, Chris Mary. Buenos días, es un placer estar acá en este programa. Yo les estaré hablando sobre motilidad y control nervioso. La motilidad gastrointestinal es la acción fisiológica del aparato digestivo que se encarga de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, de electrolitos, vitaminas y nutrientes. Y para esto se requiere lo que es el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, también la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos y la absorción de los productos digeridos como el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos. En la figura que vemos acá en pantalla se muestra en totalidad del aparato digestivo. Cada parte se adapta a unas funciones específicas, algunas al simple paso de los alimentos, como sucede como el esófago, otras a su almacenamiento, como es el caso del estómago, y otras a la digestión y la absorción, como es el caso del intestino delgado. Bien, sobre los principios generales de la motilidad gastrointestinal, ¿puede pasar, por favor? En esta figura que vemos aquí en pantalla se muestra un corte transversal típico de la pared intestinal formada de afuera adentro por las capas siguientes, que es la serosa, la capa muscular lisa longitudinal, la capa muscular lisa circular, la submucosa y la mucosa. Las funciones motoras gastrointestinales dependen de sus distintas capas de músculo liso. El músculo liso gastrointestinal, funciona como un cincito. El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica lenta y casi continua que recorre la membrana de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas, que son ondas lentas y potenciales de espigas. Las ondas lentas, como vemos en pantalla, la siguiente imagen, estas ondas representadas en esta figura no son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad varía entre 5 y 15 y su frecuencia oscila entre las distintas partes del aparato digestivo humano entre 12 y 3 por minuto. Mientras que el potencial es de espiga, estas sí son verdaderos potenciales de acción, se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que menos 40. Bien, sobre el control nervioso de la función gastrointestinal, el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El sistema nervioso entérico está formado en esencia por dos plexos. El primero es un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular, denominado plexo mientérico, y el segundo plexo es más interno, llamado plexo submucoso. El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. También en esta figura podemos ver las conexiones nerviosas dentro y entre dos plexos. También se puede ver las fibras simpáticas y parasimpáticas. Los tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas con objeto de conocer mejor las múltiples funciones del sistema nervioso entérico digestivo
Distintos investigadores han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras distintas y liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas. Entre ellas podemos mencionar la acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, entre otras. Las funciones específicas de muchas de estas sustancias no se conocen lo suficiente como para justificar una exposición más amplia de las características comentadas, pero sí podemos mencionar algunas características como es la de la acetilcolina, que esta suele estimular la actividad gastrointestinal. La noradrenalina casi siempre la inhibe, como sucede con la adrenalina, que esta alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Las fibras nerviosas sensitivas en el tubo digestivo se originan muchas fibras, algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. También tenemos lo que son reflejos gastrointestinales, que podemos identificar tres reflejos. Los reflejos, el primero, integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Estos reflejos incluyen los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibición locales. También podemos mencionar los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos, que desde donde vuelven el tubo digestivo. Esos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo. También, por último, tenemos el reflejo que va desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células dianas con receptores específicos por la hormona. Si bien sus efectos sobre la motilidad son menos determinantes que sus efectos secretores, podemos mencionar algunas hormonas como es la colecitocina, que es secretada por la célula I de la mucosa del duodeno y del yeyeno en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas. También podemos mencionar la secretina, la primera hormona gastrointestinal que fue descubierta y procede de las células S de la mucosa del duodeno y se libera como respuesta al jugo gástrico. Y por último tenemos la motilina, que está secreta en el estómago y en la primera parte del duodeno durante el ayuno, y su única función conocida es el aumento de la motilidad gastrointestinal. Paso contigo. Muchísimas gracias, Krimeiri, muy interesante tu tema. Me gustaría compartir algunas cosas contigo, pero bueno, lo vamos a dejar para el final ya que el tiempo es corto. Así que vamos a pasar con la doctora Joana con un tema muy importante sobre la circulación sanguínea del aparato digestivo. Adelante, Joana. Muy buenos días, mi nombre es Joana y voy a estar hablando, como la chica dijo, sobre la circulación sanguínea del aparato digestivo. En el ser humano, el sistema circulatorio está constituido por un fluido que se llama sangre, un conjunto de conductos, arterias, venas capilares y una bomba impulsora que es el corazón. El corazón es una estructura muscular que se contrae regularmente y mantiene la sangre en constante movimiento dentro de los vasos sanguíneos. La sangre contiene glóbulos rojos ricos en hemoglobina que transportan el oxígeno hasta todas las células del cuerpo. El sistema linfático, formado por los vasos linfáticos que conducen un líquido llamado linfa desde el espacio intersticial hasta el sistema venoso, también forma parte del sistema circulatorio. La circulación intestinal cumple dos funciones básicas: promover oxígeno a los tejidos y transferir los nutrientes absorbidos al resto del cuerpo. Esta última tarea la hace junto con la circulación linfática. Voy a pasar con el tema de los tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo.
El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos. Primero, movimiento de propulsión que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo de a una velocidad adecuada para su digestión y absorción. Y segundo, movimiento de mezcla, que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. Los movimientos propulsivos, peristaltismo, no lo sé pronunciar bien, es el movimiento básico propulsivo del tubo digestivo. Representa alrededor del intestino, se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido, se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del mismo. Cualquier material situado delante del anillo de contracción se desplazará hacia adelante. El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial. La estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal, que a continuación se propaga a lo largo del tubo digestivo. Los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos del músculo liso existentes en el organismo también tienen movimiento de peristaltismo. Entonces, la función del pleso mientérico en el peristaltismo, en las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del pleso mientérico, hay un peristaltismo débil o nulo. Además, cuando hay un paciente que recibe tratamiento con atropina para paralizar las... Ay, estoy nerviosa, ay Dios. Para paralizar las terminaciones nerviosas colinérgicas del pleso mientérico, el peristaltismo disminuye intensamente o terminaciones, ay Dios, disminuye intensamente o cesa por completo. Por todo ello, para un peristaltismo eficaz se precisa un pleso mientérico activo. Por último, voy a estar hablando sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, circulación esplácnica. Entonces, casi todos los elementos hidrosolubles y no grasos que se absorben en el intestino, como los hidratos de carbono y las proteínas, son transportados también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos. Allí, tanto las células reticuloendoteliares como las células parenquimatosas, principalmente del hígado, los hepatocitos absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y la 2/3 parte de todos los elementos nutritivos absorbidos. Además, en las células hepáticas tienen lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. Las arterias mesentéricas superior e inferior que irrigan la pared del intestino delgado y grueso a través de un sistema arterial arciforme, la figura que ustedes ven ahí, pueden ver la vena esplénica, la vena intestinal, la arteria intestinal, los capilares, la vena cava, la aorta, etc. Aquí termino con mi parte. Muchas Muchísimas gracias, Johanna. Las imágenes al final no se pudieron apreciar bien, pero bueno, estamos en vivo. Este tema está muy interesante, así que vamos a ver qué nos dice nuestra queridísima doctora Génesis sobre la propulsión y la mezcla del tubo digestivo. Adelante, Génesis. Buenas, para mí es un placer compartir con ustedes un poquito de mi conocimiento. Como ya dijo mi compañera, le estaré hablando sobre la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. Además, se precisa una mezcla adecuada, pero como las necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada estadio del proceso, cada una de ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales de retroalimentación, dirigidos a que ambas tienen lugar de la mejor forma posible, ni demasiado rápidas ni demasiado lentas.
La ingestión de alimentos, la cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco, es decir, del hambre. Ahí pueden observar una imagen cómo se observa el bolo alimenticio que está en la faringe, entre otras cosas. Las funciones motoras del estómago son las siguientes. Se pueden hablar de 3: almacenamiento de grandes cantidades de alimento hasta que puedan ser procesadas en el estómago, el duodeno y el resto del intestino. La segunda, mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada quimo. Y por tercera, vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente. El quimo, una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante que circula hacia el intestino recibe el nombre de quimo. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, agua y de secreciones gástricas y del grado de digestión. El aspecto químico del quimo es de una pasta semilíquida y turbia. Las contracciones de mezcla, cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas, especializadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 minuto de circulación. Ahí se pueden observar, en las imágenes se pueden observar diferentes formas del intestino delgado, que es como se opta cuando ya el quimo está en circulación. Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego, como el colon ascendente, ocurre gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon. Ahí se puede observar en la imagen dónde empieza la válvula ileocecal y dónde está el colon, que es donde salen las heces fecales. Y por última parte, pero no menos importante, está la defecación, que les voy a estar explicando las señales que proceden para que ésta se haga. Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos, tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la concentración de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Cuando una persona considera que el momento para la defecación es adecuado, a veces puede excitar el pleso haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo, al tiempo que contrae los músculos abdominales, con lo que aumenta la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplaza al recto, desencadenando nuevos reflejos. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales, razón por la cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave. Hasta aquí mi parte, espero que haya sido de mucho interés. Muchísimas gracias, Génesis, muy interesante. Como yo no me puedo quedar atrás aquí con ustedes, la doctora Herrera, yo le voy a estar hablando sobre las funciones secretoras del tubo digestivo. Esta no es la imagen original, pero bueno, ahí le vamos. El objetivo principal de las glándulas secretoras del tubo digestivo cumplen 2 funciones: secretar enzimas digestivas y producir moco. A lo largo del aparato gastrointestinal hay distintos tipos de glándulas. La glándula mucosa o caliciforme se estimula por la irritación local del epitelio y secreta moco a la superficie epitelial.
Su función principal es la lubricación. La crista del Lieberkühn son invaginaciones del epitelio hacia la submucosa, la glándula tubulares que secretan ácidos y la glándula compleja como las glándulas salivales y pancreas. Bien, el contacto del alimento con el epitelio estimula las glándulas locales y adyacentes para secretar grandes cantidades de jugos gástricos. La estimulación de los nervios parasimpáticos aumenta la velocidad de secreción glandular, en especial en la parte proximal, que en el recto responde a estímulos nerviosos y hormonales. La estimulación simpática produce un aumento moderado en la secreción de glándulas locales, así como la construcción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Otra es las hormonas gastrointestinales. Se liberan en la mucosa como respuesta presencia de alimentos en el tubo digestivo, ayudando a absorberse para después pasar a la sangre. Vamos a hablar un poco sobre la secreción mucosa. Es una secreción densa, compuesta principalmente por agua, electrolitos y una mezcla de glúteo, proteínas. El moco tiene distintas cualidades. En primer lugar, es adherente, lo que le permite fijarse con firmeza a los alimentos y otras partículas. En segundo lugar, funciona como lubricante, ya que posee consistencia suficiente para evitar el contacto de los alimentos con la mucosa. Es filante, por lo que posee poca resistencia al deslizarse. Es resistente. Por último, es amortiguador, es decir, las higloproteínas del moco tienen propiedades en esfera, es decir, lo que le permite amortiguar pequeñas cantidades de ácido. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la saliva. Esta contiene estos tipos principales de proteínas. Una secreción serosa rica en tialina que degrada los alimentos y una secreción muscosa rica en acina que funciona como lubricante y protector. Bien. Como el tiempo se nos agota, vamos a pasar con la doctora. ¿Está por ahí? Sí, muy buenos días. Yo le voy a estar hablando de la digestión y absorción en el tubo digestivo. Deben saber que los principales alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican con excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias, como las vitaminas, los minerales. Recording in progress. Van a tener que cortar esa parte porque me sacó, yo voy a tener que comenzar otra vez. Entonces, la digestión y absorción del tubo digestivo, debemos saber que son los principales alimentos que sostienen la vida
del organismo se clasifican con la excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias, como la vitamina, los minerales, en hidratos de carbono, grasas, proteínas. En general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que si un proceso de digestión preliminar no serán nutritivos sin ese proceso. Entonces, yo le voy a hablar ahora de la digestión de las proteínas en el estómago. La pexina, una importante enzima hepática en el estómago, alcanza su mayor actividad con valores de pH 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera los valores de 5. Por tanto, para que esta enzima ejerza alguna acción digestiva sobre las proteínas, el jugo gástrico debe ser ácido. Como se expulsa como se expone en el capítulo 65, porque usamos el libro para hacer todas las definiciones y eso, las glándulas gástricas secretan una gran cantidad de ácido clorhídrico. Este ácido se sintetiza en las células parietales de las glándulas con un pH alrededor de 0.8, pero cuando se mezcla en el contenido gástrico, las secreciones proceden de las células, glándulas no del estómago. El pH se sitúa en uno de los límites de 2 a 3, valor de acidez muy favorable para la actividad de pexina. Le voy a estar hablando también de la digestión por amilasa pancreática, que esta no es más que la secreción pancreática que contiene como la saliva de grandes cantidades, amilasa, cuya función principal es idéntica a la de la saliva, pero varias veces más potente. Así, entre 15 a 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno, y se mezcla en el jugo pancreático. La práctica totalmente de los hidratos de carbono ya se han digerido. También está la digestión de las grasas en su principal función, que es la lipasa lingual, que secreta las glándulas sublinguales en la boca y degusta la saliva, digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago y sin embargo la cantidad digerida es inferior al 10% y en general poco importante. De hecho, la digestión de todas las grasas tiene un lugar esencial en el intestino delgado por el siguiente mecanismo. ¿Puede cambiar la imagen, por favor? Entonces, aquí le voy a hablar de la composición de las heces, que normalmente las heces están formadas por tres partes. Y por 3 partes de agua y una cuarta de materia sólida, que a su vez contiene el 30% de bacterias muertas, entre un 10% y un 20% de grasas, y un 10 a un 20% de materia inorgánica, entre un 2 y un 3% de proteínas y un 30% de productos no digeridos, y componentes secos de los jugos digestivos como pigmentos biliares y células epiteliares desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la estorglobilina y a la, perdón que no lo sé decir bien, y la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina. Aquí podemos ver en la imagen todos los colores y cómo la podemos identificar. Pasa la imagen, por favor. Y como último, pero no menos importante, le voy a hablar de la acción bacteriana del colon. Incluso en condiciones normales, el colon ascendente posee numerosas características bacteriólogas, sobre todo bacilos que digieren las pequeñas cantidades de celulosa, con lo que aportan algunas calorías adicionales al organismo cada día. En los animales herbívoros, esta fuente de energía es de gran valor. En el ser humano resulta imprescindible. Hasta aquí mi parte. Espero que haya sido de conocimiento para cada uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ya que estamos ¿cómo se dice? Bueno, yo quería compartir algo muy importante con ustedes y es que yo mientras estuve investigando, vi
algo que me llamó mucho la atención, que bueno, obviamente yo no lo sabía, no lo había estudiado, y es que la secreción diaria de saliva, o sea, la secreción salivar es de 1 litro por día, es decir, también estuve, o sea, investigando sobre un poco de la secreción salivar y mientras estuve leyendo, o sea, vi que la saliva tiene una relación con la higiene vocal, obviamente. Mientras está despierta, cada minuto se secretan 0.5 mililitros de saliva de tipo muscosa. Oigan esto, que contribuye a contrarrestar gérmenes, patógenos y partículas alimenticias. También contiene enzimas que ayudan a defendernos de las bacterias. Muy interesante. Bueno, ya que todas hemos hablado un poco sobre sobre algunos temas, vamos a hacer algunas preguntas al público. Atentas, atentas, atentas. Que ahí vamos. Bien, la primera pregunta es que yo quiero saber sobre las funciones digestivas. ¿Quién puede responder? Bueno, yo puedo responder eso, que las funciones digestivas son la ingestión, la propulsión, la degradación, la digestión química, la absorción y eliminación de nutrientes. Esas son las funciones más importantes. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las funciones motoras del estómago? Elaboré esta pregunta porque mientras estuve escuchando, me llamaron mucho la atención y quise preguntar al azar. ¿Quién me puede responder esto, por favor? Bueno, una pregunta muy interesante. Las funciones son 3: almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesadas en el estómago. La segunda sería la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas. Y la tercera, vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado. Espero que haya sido de mucho interés. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, la relación que existe entre el sistema digestivo y la circulación, ¿cuál es? ¿Cuál es la relación que existe entre el sistema digestivo y la circulación? ¿Nadie me puede responder a esa pregunta? Nada, muchísimas gracias por interactuar con nosotros desde nuestros